Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Chaguala y el día de hoy hablaremos sobre las teorías explicativas de la emoción. Entendemos que las emociones son un ámbito de investigación que desde hace muchos siglos ha fascinado a los científicos. Sin embargo, su complejidad ha hecho que a la vez sea difícil definirlas y entender su funcionamiento. Pero esto no ha evitado que muchos investigadores se hayan propuesto a progresar sobre esta línea de conocimiento. Antes de iniciar con las teorías explicativas de la emoción, vamos a ver un poquito sobre qué es la emoción. Entonces, bien entendemos que las emociones son respuestas complejas que involucran aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales, y que surgen como resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. También entendemos que las emociones suelen estar asociadas a experiencias subjetivas que incluyen sentimientos, pensamientos y sensaciones físicas. Vamos a ver algunas de las teorías que han aportado a la investigación de la emoción. Vamos a hablar desde la perspectiva evolutiva, donde estos autores y teorías han contribuido significativamente a nuestra comprensión sobre las emociones y cómo cumplen sus funciones adaptativas en el ser humano. Iniciamos con Charles Darwin, que aunque él no desarrolló una teoría específica sobre la emoción, su trabajo pionero de la expresión de las emociones en hombres y animales en 1872 sentó las bases para el estudio evolutivo de las emociones. Darwin observó similitudes de la expresión de emociones entre humanos y animales. Esto lo llevó a postular de que muchas de las expresiones emocionales tienen origen común en la evolución. Además, también nos sugirió que estas expresiones emocionales tienden a tener una función adaptativa, ya que permiten la comunicación no verbal de estados internos, una facilitación en la cooperación social y una supervivencia del grupo. También tenemos a Paul Ekman con su teoría de las emociones básicas propuestas en 1970. Él es reconocido por su investigación pionera sobre las expresiones faciales universales de las emociones a través de sus estudios transculturales. Él también identificó 6 emociones básicas que están asociadas con expresiones faciales universales, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Todas estas investigaciones proporcionaron evidencia convincente de que ciertas expresiones faciales están vinculadas a estados emocionales específicos y que son reconocidas en diferentes culturas. Esto respalda bastante la idea de que algunas respuestas emocionales tienen bases biológicas y universales. Como tercer autor tenemos a Jan Pansek, donde él desarrolló la teoría de las emociones primarias basadas en una neurociencia afectiva, donde nos destaca la importancia de las emociones en la supervivencia y la adaptación a lo largo de la evolución. Él también es reconocido por su extenso trabajo en el estudio de las bases neurobiológicas de las emociones, centrándose en particular en las emociones primarias o, como él bien lo llamaba, afectos básicos, que comparten los mamíferos, como el miedo, la ira, la búsqueda, el juego y el afecto. Todas estas investigaciones se basaron en estudios con animales, especialmente con roedores, para identificar los circuitos neuronales subyacentes a estas emociones primarias. Otro de los aportes más significativos de Pansek fue la identificación de sistemas neuronales específicos asociados con cada uno de los efectos básicos. Un ejemplo es cómo se identificó el sistema neural de búsqueda asociado con la motivación y la recompensa, y así como un sistema neuronal de miedo relacionado con respuestas defensivas. Un aporte adicional y muy importante es donde él nos enfatiza la importancia de considerar las emociones no solo como procesos mentales. Continuamos con otra perspectiva
que es la jamesiana, donde encontramos aportes muy importantes de William James. Él no solo desarrolló una teoría específica de la emoción, sino que su perspectiva influyó en el desarrollo posterior de teorías que enfatizan la importancia de la percepción en las respuestas fisiológicas de la experiencia emocional. Uno de los primeros aportes es Los principios de la psicología de 1890, donde James propone la teoría de las emociones, en la que se argumenta que las experiencias emocionales son el resultado de una percepción de las respuestas fisiológicas del cuerpo a estímulos emocionales, es decir, en lugar de ser causadas directamente por los estímulos en sí mismos. Un segundo aporte que él nos hace fue su propuesta de la teoría de las emociones como una respuesta fisiológica ante un estímulo. En contraposición a la idea que prevalecía en ese momento, él consideraba que las emociones eran el resultado de una percepción consciente de un estímulo externo. También postuló que las reacciones fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, estas preceden de una experiencia emocional, lo que sugiere que estas respuestas corporales son parte integral de la emoción misma. Y un tercer aporte es donde él introdujo el concepto de emoción periférica, destacando la importancia de las sensaciones físicas en la experiencia emocional. Nos argumentó que las manifestaciones corporales asociadas con las emociones no solo acompañan a la experiencia emocional, sino que son parte integral de ella. Encontramos una tercera perspectiva desde la parte cognitiva. Dentro de esta perspectiva tenemos varios autores que han contribuido en teorías importantes sobre la emoción. Vamos a hablar de algunos de ellos, como Richard Lazarus, donde él desarrolló la teoría de la evaluación cognitiva. Esta sostiene que nuestras emociones son resultado de nuestras evaluaciones subjetivas de una situación y de nuestros recursos para enfrentarla. Este trabajo influyó en gran medida en el estudio de las emociones desde una perspectiva cognitiva. En segunda instancia tenemos a Stanley y Jerome Singer, donde propusieron la teoría de la atribución cognitiva. Esta nos sugiere que nuestras emociones son el resultado de cómo interpretamos y etiquetamos todas nuestras respuestas fisiológicas en una función del contexto en el cual nos encontremos. Dentro de la perspectiva cognitiva también es relevante mencionar a Albert Ellis y a Aaron Beck. Ellos desarrollaron la terapia racional emotiva y la terapia cognitiva respectivamente. Aunque estas no son teorías específicas sobre la emoción, estas corrientes terapéuticas enfatizan el papel de los pensamientos y creencias en la regulación emocional. Tenemos autores contemporáneos como Lisa Feldman, que ha realizado importantes contribuciones al estudio de las emociones desde la perspectiva cognitiva, donde nos propone modelos que integran la neurociencia como los procesos cognitivos implicados en una experiencia emocional. Todos estos autores y teorías facilitan nuestra comprensión de cómo los procesos cognitivos influyen en la formación, expresión y regulación de las emociones. Toda esta información fue referenciada como lo pueden ver en pantalla. Espero les haya gustado esta información, que hayan podido aprender un poquito más, que estén bien, que tengan buen día.